Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las secuelas de los saqueos por malvivientes en las protestas callejeras contra lo que la oposición política denomina fraude electoral dan visos de alarma en una economía de pequeña escala como lo es la hondureña, tras el anuncio de la calificadora de riesgos Moody's, que advirtió que de continuar la inestabilidad afectaría el ambiente de inversiones y crecimiento nacional. A tan solo 2 días de protestas violentas con saqueos y actos vandálicos contra empresas privadas y bienes del Estado, posterior a las elecciones generales, las pérdidas se calculan en un estimado diario de 1.500 millones de lempiras. Panorama que se traslada a pequeños negocios individuales y al libre movimiento de bienes y mercaderías, cuyo transporte ha quedado atrapado en inmensas colas de tráfico, en especial en carreteras de Comayagua, Cortés, Lloro y Atlántida. La firma calificadora de riesgo país Moody's Investor Service advirtió de potenciales efectos negativos sobre el crecimiento económico y calificación de riesgo país tras la tensa situación postelectoral por los comicios del 26 de noviembre anterior. La disputa sobre los resultados de las elecciones, si no se resuelven en las próximas semanas, afectará adversamente el crecimiento económico de uno de los países más pobres de América Latina, advirtió Moody's en un comunicado. Las protestas callejeras han arrasado pequeños, medianos y grandes negocios y sus locales fueron total o parcialmente incendiados o destruidos. Igual sucedió con las alcaldías de Ciguatepeque, Comayagua, Quimistán, Santa Bárbara y Languevalle, además de varias casetas de peaje en San Pedro Sula, Cortés, que fueron destruidas. Ante el caos, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP pidió al Poder Ejecutivo declarar toque de queda para contener los saqueos y recuperar la seguridad ciudadana. El toque de queda se aprobó el 2 de diciembre en medio del conteo electoral. Ayudó a contener el pillaje, pero por sus características restrictivas limita la actividad productiva y laboral, por lo que fue reducido en tiempo y área de influencia. La crisis política también afecta a los vecinos de Honduras. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT de Guatemala para el caso adecuó el horario de atención y lo mismo han hecho los aeropuertos a causa del decreto de toque de queda. Antonio Malof, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, dijo que derivado de la violencia, algunas gremiales publicaron comunicados en redes sociales alertando riesgos debido a que algunos contenedores que llevaban maquila de Nicaragua a Puerto Cortés, Honduras, fueron víctimas de vandalismo. El toque de queda también perjudica de manera directa al sector textil, que el fin de semana paró los envíos ya que regularmente utiliza horas nocturnas para desplazarse. No hay garantías constitucionales y hay mucho vandalismo, dijo Alejandro Ceballos, del sector de vestuario y textiles, rubro que puede esperar, no así los perecederos, que son los más afectados. Según el Banco Central de aquel país, Honduras es el tercer socio comercial de Guatemala y hasta septiembre exportó 726.4 millones a Honduras, mientras las importaciones registradas son de 279.900 millones de dólares. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Bienvenidos, hoy vamos a abordar un tema. Anoche hablábamos de la determinación de que se están contando como 4.700 y algo de actas, ya voto por voto en el Tribunal Supremo Electoral. Eso generó una polémica. Ahí estaba presente la encargada de negocios de los Estados Unidos, la señora Fulton. Había gente de la Organización de los Estados Americanos. La encargada de negocios de Estados Unidos en este momento es la que manda en la embajada. No hay embajador de Estados Unidos en este momento aquí, pero ella ahí estaba avalando lo que se iba a hacer, al igual que otros representantes internacionales. Y dijo que le parecía bien que los miembros de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, estuvieran al final del proceso, que estuvieran también los representantes de la Organización de los Estados Americanos y que estaban avalando lo que estaba haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Eso generó una polémica. Don Manuel Zelaya Rosales dice que no aceptan ese tribunal. Salvador Narrala dice que le están haciendo fraude. Ahí mostró ya cómo están haciendo, supuestamente, según Narrala, cómo le están haciendo fraude.
que quiere una auditoría forense internacional, que no quiere que se repitan las elecciones, pero que le están haciendo fraude y que desconoce totalmente al tribunal. Mel Zelaya llamó el domingo a la gente a protestar pacíficamente en las plazas cívicas. Ese es el panorama que vivimos los hondureños. Hoy, 8 de diciembre, fuimos a elecciones el 26 y seguimos en lo mismo. Entonces hoy vamos a abordar, para que ustedes se den cuenta, esta semana hemos hablado con analistas, con dirigentes de la Alianza y del Partido Nacional, vino las autoridades del Partido Nacional, vino analistas a hablar, pero hoy vamos a hablar de un problema que es grave para Honduras, el problema económico, lo que está afectando esta nueva crisis política en que nos vemos sumergidos, y que Dios primero, salgamos pronto, que los líderes del país se pongan de acuerdo para sacar a Honduras hacia adelante y no retrocediendo. Porque las tres personas de lo que vamos a hablar hoy, el daño que esto cause. Por eso lo importante es que se den los resultados lo más pronto posible, que se pongan de acuerdo, que haya un presidente y que la zozobra, no solo en Honduras, sino internacionalmente, se acabe de una vez por todas. Recuerde, si va a salir en algún momento, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Lagua y Ojoa, todo el corredor central, en Tela, La Ceiba, el litoral atlántico en la 105.5 y en la cálida Choluteca de Mauricio Oliva, a quien don Manuel Zelaya le hizo un llamado ayer que llamara al Congreso para que platicaran. En Choluteca, escúchenos en la 93.5. Don Epaminondas Marinaki, vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo. Pami. Raúl, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Me alegra que está aquí. El presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales, don Jimmy Dácares. Jimmy. Muchas bienvenido. Gracias, Raúl. Y el presidente del Colegio de Economistas del país, don Julio Raudales. Julio, ¿cómo estás? Raúl, un gusto estar acá en Canal 11 con ustedes y con dilectos, con tertulios. Voy a empezar con los dos empresarios para que el presidente del Colegio de Economistas después nos haga un análisis de todo esto. Jimmy, ¿qué piensas de lo que ha pasado en el país? Tú eres el presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales. ¿En qué ha afectado a los industriales del país lo que ha ocurrido? Muchas gracias, Raúl, y a todos los que nos ven y escuchan. Yo creo que Honduras, pues, hemos vivido un momento difícil. Creo que en dimensiones mayores que la crisis del 2009. En primer lugar, hoy estamos ante una disyuntiva. No vamos a analizar quién tuvo la culpa, cómo inició todo este relajo, porque yo creo que todos los actores han tenido un grado de culpabilidad que nos han llevado a estos escenarios por no haber hecho las cosas correctas. Uno por romper las reglas de juego, otro por maniobrar las reglas de juego y agarrar una población, manejarla a su antojo. Yo creo que, ¿qué es lo que ha sucedido hoy? En primer lugar, al acercarnos a las elecciones, toda la parte económica entró en una incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Se detuvieron ciertas inversiones. Segundo lugar, cuando ya empezamos con la parte electoral, el día 26 de noviembre, ya empezó la incertidumbre, porque ya no hubo control. El Tribunal Supremo Electoral quedó en un vacío donde realmente no tuvo el control adecuado para poder solventar y dar tranquilidad a la población, y permitió que los políticos metieran mayores incertidumbres. Se llamó a la calle por los políticos. La calle hubo una ausencia de autoridad. Entraron otros grupos y empezó el vandalismo. 2009, con toda la crisis que tuvimos, nunca hubo el vandalismo que realmente existió hoy día. Nunca se llegó a cerrar una banca.
Y hoy sí vimos esos factores, donde realmente un vandalismo que realmente no tuvo descontrol, no un control, más bien había, a veces había ausencia de la policía, pero no había una acción de detenerlos, de poner en ese sentido. Y aquí perdieron grandes empresarios como micro, pequeños empresarios. Otro factor es la limitación de la reducción del comercio, porque con los toques de queda que hubieron, ya limitación de horarios y todo eso, también afecta a la economía. Otro factor que realmente hemos estado velando nosotros como industriales es la movilización, porque debido a las tomas de carreteras en una forma agresiva, muchos de nuestros socios fueron afectados, sus unidades repartidoras, sus camiones, sus furgones, fueron saqueados, fueron quebrados, y entonces hubo una incapacidad del Estado de brindarnos la seguridad en un momento dado para la movilización adecuada de los furgones, y no se podía ni enviar las frutas para exportación, ni ahí, especialmente en las zonas de Atlántida y Colón, que realmente ahí no hubo un control de autoridad. Y entonces no había la movilización, ni para sacarlos al interior, los productos del COEMA de esa zona, hacia San Pedro, hacia Tegucigalpa, donde estaban los mercados de ellos. Pero tampoco había la introducción de los COEMA de abastecimiento, tanto de combustible y algunos otros productos de canasta básica, para poder alimentar la región de la zona de Atlántida y Colón. Al día de hoy, eso ya ha mejorado, pero sí afectó enormemente porque mucha gente perdió contratos, mucha gente se le pasó del punto, como dicen, la fruta o algo por el estilo, que ya no lo pudo exportar. Entonces esas son pérdidas incalculables. Por otro lado, se dejó, por ejemplo, la leche se dejó de recolectar porque ya había demasiado inventario, porque no había producción suficiente, porque ya no había como los canales de distribución. Entonces todo el mundo pierde en una cadena en ese sentido. Por otro lado, por ejemplo, la palma africana se dejó de comprar, pues también por la misma causa de los inventarios y todo eso hace que la gente pues reviente económicamente. Mucha gente no va a tener la capacidad para eso. Por eso que por medio del ANDI solicitamos vía la empresa privada ante el gobierno que ayudara a un sacrificio fiscal de parte del Estado, donde realmente le permita pasar pago a cuenta, ¿verdad? La obligación de pago a cuenta, que eso ahorita en diciembre, que la pasara para enero, para que el empresario tuviera la capacidad de porque hoy tiene la obligación de los aguinaldos, tiene obligaciones salariales y otras cosas que realmente, y la reducción de ventas por los efectos. Y entonces son cosas que realmente parece que va en buen camino, eso ya parece que lo ha aprobado el gobierno, solamente es el mecanismo de legalizarlo, es una buena salida. Por otro lado, estamos buscando, porque muchos de nuestra gente no tiene los seguros adecuados o no estaba asegurado. Entonces, cómo puede hacer esta gente para poder reactivar su negocio? Entonces, ya el gobierno tiene una salida de préstamos blandos con el 5% y todo eso. No sabemos con qué cantidad se va a contar, ni para quiénes, cómo se va a hacer la dirección. Todavía desconozco hacia dónde va dirigido y en qué monto se puede dirigir. Pero es muy importante que exista una salida. Por otro lado, que estamos investigando nosotros con los departamentos legales, es debido a la ausencia de autoridad, el Estado que tiene la obligación de brindar la seguridad de todos, hay un grado de culpabilidad que de repente podría ser demandado por estas empresas que fueron dañadas porque no se le brindó la seguridad de parte del Estado, a manera de que el Estado pueda cooperar o pueda indemnizar a estas empresas. Eso es una cosa que realmente todavía está en estudio, pero
pero son ideas, porque en este momento estamos tratando de apoyar. Hemos apoyado para que exista la movilidad, para que realmente el juicio sea menos y garantizar un mejor ambiente en toda esta parte. Por otro lado, estamos tratando de que los políticos se pongan de acuerdo en este sentido, porque no podemos vivir en este tipo de incertidumbre. Ya vemos que realmente no dependemos, porque ahorita, hoy por hoy, Honduras carece de esos actores de la sociedad civil o del Estado mismo que nos garantice que el ejercicio o las tomas de decisiones sean las más adecuadas y respaldadas por todos. Por lo tanto, necesitamos la comunidad internacional, actores internacionales que nos ayuden a ser como un árbitro veedor de que realmente se haga se tomen las decisiones y que realmente podamos tener una finalidad. Porque ahorita es estrategias de los políticos en contaminar los efectos y los hondureños no sabemos cuál es la verdad, quién tiene la razón. Y por eso que realmente es para todos nosotros importante que la verdad salga lo más cercana posible en ese sentido para que realmente la ciudadanía esté tranquila. Porque la gobernabilidad después, para cualquiera de los dos actores que quedaron, va a ser distinta, que realmente para mi juicio se necesita un cogobierno de diferentes partidos para poder buscar un termómetro y una gobernabilidad más aceptada, porque realmente, si no, nos esperan momentos más difíciles de los que estamos viviendo hoy día. Sí. Don Pami, el sector turismo, ¿qué ha pasado? Raúl, primero agradecerte, compartir aquí con los buenos amigos y tu teleaudiencia. La verdad que el turismo es una industria muy sensitiva a este tipo de situaciones y el daño ya se hizo. Ya para nosotros ya las cancelaciones se dieron, los grupos de turoperadores que nos mencionaban que tenían toda esta gente ya fueron canceladas, ya eso es irreversible. Cada día que pasa pues se va agravando más la situación y en vista de eso, Raúl, ya no nos ponemos a lamentar y como dicen, al mal tiempo buena cara. Lo que estamos haciendo los empresarios del rubro turístico es ver cómo apelamos al turismo interno. Ahorita estamos enfrascados en un problema que los políticos son los que los tienen que resolver. Nosotros vamos a apoyar con ideas de cómo buscar soluciones, pero ahorita nosotros estamos orientados más bien a ver cómo rescatamos los trabajos y los empleos de esas personas que dependen de la industria turística. Nosotros la otra semana, Raúl, vamos a salir con propuestas de paquetes turísticos para los hondureños, que son los únicos que pueden salvar. La gente que está en los restaurantes, en los hoteles, que estaban listos y preparados para todos los convivios navideños, se están cancelando. Claro. Esa gente que se va a contratar son cientos de miles de personas, de jóvenes que estaban esperanzados que iban a tener una chamba en estos días. No se está dando porque todos esos convivios están siendo cancelados. Entonces, tenemos que buscar soluciones positivas, ya no es de ponernos a lamentar, ni estar señalando a nadie, ni culpando, sino que cómo resolvemos para que esa gente lleve comida a su casa. Estamos en plena Navidad, la gente tiene que comprarle regalos y llevar comida a sus casas en esta temporada, entonces tenemos que buscar soluciones. Vamos a apelar y le vamos a decir a los señores políticos que por favor se pongan de acuerdo. Yo oigo aquí a Jimmy que está hablando de que hay que traer gente de afuera y traer gente que venga a intervenir y que nos sugiere, y todo eso está muy bueno y es excelente, pero este problema es de los hondureños y somos los hondureños que tenemos que resolverlo. Yo estoy seguro que esa señora de la Unión Europea y el otro señor de Bolivia, de seguro que en Navidad van a estar en sus casas, allá disfrutando con sus familias y tomándose un buen vino o tomándose un buen oporto. Y los hondureños quedamos aquí nosotros con este gran lío. Tenemos que enfrentar la situación y resolverla nosotros los hondureños. Y les solicitamos a los señores políticos que se pongan de acuerdo, porque puede venir, Jimmy, cualquier persona, pero si los actores principales no están de acuerdo, cualquier solución y cualquier planteamiento que se haga no se va a resolver. Tiene que haber una voluntad
de los actores principales y decirle, mire señor, estas son las reglas del juego, nos vamos a someter a un arbitraje o la situación que sea y el resultado que sea, ese va a ser el triunfador y que todos los hondureños unidos podamos salir adelante. Ojalá, Raúl, que para las Navidades ya estemos dándonos un abrazo todos los hondureños, deseándonos una feliz Navidad, deseándonos salud y prosperidad para el 2018, porque eso es lo que los hondureños nos merecemos. No deberíamos de estar enfrascados en este asunto. Ya tuvimos el problema del 2009 que nos trajo graves consecuencias y no es justo, no puede ser que estemos nosotros metidos en este lío. Y te voy a agregar algo más. Mira, hace poco en Guatemala, aquí al lado, un país tenía un problema igual o más serio que el nuestro. Y hubieron manifestaciones. ¿Pero qué pasó? Las manifestaciones eran tranquilas y no solo eran tranquilas, las celebraban los domingos para no entorpecer el tráfico y lograron su objetivo. Y ahí tienes un presidente en la cárcel, un vicepresidente en la cárcel, empresarios en la cárcel. Te estoy hablando de un país vecino, no estoy hablando de Japón, de Alemania, de Finlandia. Ahí lo lograron, protestaron y lo hicieron y lograron que se cumpliera la ley, pero lo hicieron en la forma correcta. Sin hablar de ese vandalismo que estamos haciendo, no es justo para esas personas trabajadoras, porque al final del día el de más abajo y el más pobre es el más afectado. Y eso no puede ser. Ojalá que se resuelva pronto con la justicia que nos merecemos los hondureños. Yo tengo una curiosidad, yo entiendo lo que Pami está diciendo, es cierto, hay que ir para adelante, ya lo que pasó, ya pasó. Pero por ejemplo en Roatán, Islas de la Bahía, Guanajuato, es el lugar turístico que vienen extranjeros a pasar las fiestas de Navidad y fin de año. ¿Les cancelaron a los hoteleros? ¿Los cruceros vienen a Honduras? Roatán es un caso bien particular porque prácticamente la gente cree que Roatán no está en Honduras, sí. Que no es Honduras, ¿va? Bueno, en Guatemala venden que las ruinas son de ellos, las ruinas de Copán y no de Guatemala. Copán es guatemalteca. Pero fíjate, gracias a Dios, Roatán tiene su impacto. Mira, por suerte los vuelos charter no se han cancelado. Los cruceros siguen llegando porque toma mucho tiempo la programación de ese asunto. Lo que sí afecta son los vuelos comerciales, que tenemos vuelos regulares de Miami, de Atlanta, de Dallas, de Houston, y sí ha habido una disminución en eso. El Roatán se puede solventar y podemos apoyarlo un poco con el turismo interno también. Los salvadoreños vienen bastante a pasar Navidad. Los salvadoreños, costarricenses, guatemaltecos, pero están con temor ahorita. Ahí sí saben que Roatán está en Honduras, ¿va? Y sí afecta. Pero el resto del país está paralizado. Te estoy hablando de que los hoteles me hablan y dicen, Pami, tenemos 10% de ocupación. ¿Qué hacemos? Y fíjate que el turismo de Tegucigalpa y San Pedro Sula va más relacionado con la actividad comercial. El turista de negocios, que generalmente en los primeros 15 días del mes de diciembre, porque después ya están en sus casas. Entonces, ya lo perdieron, eso ya no lo recuperas. Y en la otra quincena los hoteles se defienden con los convivios y los eventos. También ya están cancelados. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que buscarle solución. Y esto, como te repito, Raúl, los más afectados son los empleados, los obreros que necesitan ese trabajo y no podemos permitir que este asunto continúe. Sí. ¿Cuánto se perdió? ¿Cuál es la estrategia que tienen para recuperar? Te voy a dar cifras bien facilitos. Mira, este año la programación era de generar 850 millones de dólares en divisas para el país. Estás hablando de que casi 80 millones de dólares mensuales. Pero la realidad es que en la temporada alta, como el mes de diciembre, es cuando se genera la mayor cantidad, casi el doble. Eso es la que va. Ponemos cifras redondas, estamos hablando de por lo menos 100 millones de dólares mensuales. Son cantidades tremendas. Y eso te estoy hablando solo en divisas. Si te hablamos del impacto de la rama económica, de todo lo que se genera, estás hablando de 1.000 a 1.500 millones de lempiras mensuales que perdemos. O sea, el impacto es fuertísimo. Ya el turismo es una de las industrias más grandes de nuestro país. Casi 1 de cada 10 empleos depende del turismo. Generamos 225,000 empleos directos y esa es la gente que está siendo afectada. No puede ser y hay que resolver esta situación. Bien. El presidente del Colegio de Economistas, don Julio Raudales, ¿qué ha analizado de todo esto? Muy buenos días, Raúl, nuevamente. Yo quisiera en primer lugar felicitarte, Raúl, y felicitar al Canal 11 por la nota preliminar. Puse mucha atención y realmente es un trabajo periodístico muy acucioso, de verdad que creo que abrir un espacio como este de la entrevista con una investigación tan clara nos deja un panorama
muy rico para comenzar una discusión como la que estamos teniendo ahora. Entonces felicito al Canal 11 y al periodista que elaboró la nota. He estado escuchando con suma atención lo que mis amigos y colegas han estado exponiendo esta mañana. Y mis sentimientos han sido bastante contradictorios, ¿verdad? Por un lado, me pregunto lo terrible que debe ser para un empresario que apuesta su capital a una época y a una temporada que es tan importante como la navideña y que basa sus expectativas en los ingresos que se pueden tener. Jimmy, que es un industrial, todos lo conocemos acá, que lo que ha manejado históricamente él en su empresa, en su rubro, es de esos productos que tienen un levantón gigante en Navidad, ¿no? Yo recuerdo, yo soy hijo también de un comerciante, de un empresario, Jimmy, y recuerdo que nosotros, que trabajamos en una empresa familiar, basábamos todas nuestras expectativas, y por supuesto era mi papá el jefe del clan, en lo que podíamos hacer en Navidad y lo que podíamos hacer el Día de la Madre. Que son las dos épocas en las que la gente regala, en las que la gente está pendiente de comprar cosas, ¿no? Y yo creo que para mi papá, que era un pequeño empresario, una Navidad como esta habría sido la quiebra total para el siguiente año. Porque todos los ingresos, toda la planificación que se hacía durante el año estaba fundamentada en esas dos fechas, ¿no? Entonces, la pregunta es, esa gran cantidad de empresarios, fíjate que el BID hizo un estudio hace algunos años, Pami, Jimmy y Raúl, en donde hicieron un censo de las empresas hondureñas. Y el 98.7% de las empresas hondureñas son micro y pequeñas empresas. Los medianos y los grandes empresarios son 1.5% de este país. O sea, estamos hablando de personas que cifran sus esperanzas y sus ingresos en una empresa que genera producción con pocas manos, con poca materia prima, pero que al final constituye la gran masa que es la que mueve la economía del país, que es la que mueve y la que genera empleo formal aquí en el país. ¿Qué va a hacer de estas personas con una situación como esta? Hablando de turismo, yo recuerdo, me gustó la pregunta que le hizo Raúl a Jimmy, ¿no?, sobre Roatán. Recuerdo que un día yo venía de Alemania, perdón, de España, en Iberia, y en el avión estaba sentado al lado de un señor alemán. Y comenzamos, él me empezó a conversar, ¿no?, y a preguntarme, me dijo, yo trabajo en una empresa alemana y voy para Costa Rica, me dice, estoy basado, digamos, cuando vengo a trabajar a Centroamérica voy a Costa Rica. ¿Y a platicar en inglés o en alemán? Entonces me dijo, ¿y usted de dónde es? Y yo le dije, soy de Honduras. Honduras, me dijo. ¿Qué es eso? No conozco, me dice, no. No sé dónde está Honduras, me dijo. Recuerdo que yo venía con mi computadora trabajando muy fuerte porque tenía que traer un producto, al nomás bajarme del avión, ¿no? Entonces, como 6 o 7 horas después en el vuelo, él me miraba trabajar, él se dormía, luego se despertaba y me miraba trabajando en mi computadora y me dijo, óigame, lo veo muy trabajador, me. Voy a decir esto con mucho respeto, pero me dijo él, me lo dijo, no lo estoy inventando, me lo dijo el alemán. Yo había escuchado que los hondureños no son así, me dijo. Luego me dijo, ¿sabe? Yo no conozco Honduras, me dicen. No sé nada de Honduras. De Centroamérica en realidad solo conozco Costa Rica, me dijo, porque ahí trabajo. Pero me han hablado que hay un país en Centroamérica, me dice, que se llama Roatán, que es muy bonito, me dijo. Tuve que aclararle yo, entonces, que Roatán está en Honduras, ¿no?, y que no es un país. Porque, como dice Pami, mucha gente piensa que Roatán es una zona aparte. De hecho, a veces yo he sentido que ellos mismos piensan que son un país aparte, ¿no? Pero es una pena que una industria tan sensible, como bien dijo Pami Marinakis, como el turismo, esté sufriendo tanto. Si las previsiones que ustedes habían hecho de 850 millones de dólares para generar durante este periodo vacacional, en donde se mueve tanto, en donde tantas personas
del norte, sobre todo, la gente de Europa del norte, la gente de Canadá, la gente de Estados Unidos, allá en Nueva York, en Long Island, en Rhode Island y todos esos lugares del norte de Estados Unidos, quieren venir a estos países a pasar las Navidades porque estos países son calientes en esta época, mientras que ellos están sufriendo un frío terrible allá. Tener que cancelar. Y como bien dice Pami, la industria turística es una industria que genera además mucho valor agregado en el sentido de que contrata personas justamente para estas épocas. Yo creo que la industria turística, al igual que la industria productiva y de comercio, de la que hablaba yo al comienzo, que cifra sus esperanzas en Navidades y en el Día de la Madre, los turistas cifran sus esperanzas en Navidades y en el verano del norte, ¿no? En el verano boreal, porque la gente quiere venir acá, a estos países, ¿no? A pasar su verano, a pasar sus vacaciones. Y eso es lo que mueve en muchos sentidos el crecimiento económico del país. Es una pena que una situación provocada por factores que no tienen nada que ver con elementos ni estacionales, ni con problemas económicos en la bolsa de valores o una crisis financiera que se da, sino que un problema provocado por la insensatez y la inmadurez de una clase política esté generando tantas situaciones adversas en el país y esté mandando tanta gente a la pobreza en este momento. Yo, Pami y Jimmy, escribo una columna todos los viernes. Y en esa columna, desde esa trinchera que seguramente 3 o 4 personas leerán, he dicho que si hay un factor que puede afectar negativamente la situación económica de un país, es el factor político, la variable política, la percepción que se genera del país ante los desórdenes de gobernabilidad es lo que más daño le puede hacer a una... No es la tasa de interés alta, que al final es un producto de eso, no es el hecho de bajar tributos. Hace poco aprobaron en el Congreso Nacional una ley de incentivos al turismo que me parece que va dirigida justamente a provocar un costo menor de operación en las empresas turísticas, pero no, eso, si lo pones al lado del factor gobernabilidad, Jimmy y Pami, no cuenta tanto, claro, por muchos incentivos que des, porque la gente tiene desconfianza. Uno de los países que cobra impuestos más caros en este país y uno de los países más, en esta región, perdón, y uno de los países más caros para viajar, Jimmy, y no me vas a dejar mentir, es Costa Rica. Sin embargo, no podemos comparar el flujo de turistas que tiene Costa Rica con el que tiene Honduras. Entonces, no es el hecho de bajar impuestos lo que determina. No digo que este tipo de incentivos no ayude, pero si tú comparas eso con la estabilidad que provoca la gobernanza, el buen desempeño en los elementos políticos, realmente no hay parangón. Y es importante que lo consideremos. Raúl. Solo te digo algo. Costa Rica es más bonito con Honduras, con todo respeto a los ticos, pero Honduras es más bonito que Costa Rica. Sí, ya te iba a protestar. Las playas, Copán, la comida, las mujeres de Honduras las más bonitas de Centroamérica. Claro. Ahí que sigamos, presidente. Sí, mira, yo estoy de acuerdo. O sea, el turismo y Pami, que es un experto en este tema, también podrá corroborar o contradecir lo que yo digo. El turismo muchas veces no depende de qué tan bellos sean los parajes. En África subsahariana, tropical, hay lugares tan bonitos como los que hay aquí en Honduras. Y sin embargo, los turistas no van a África porque tienen miedo. Entonces lo que provoca, lo que hace crecer una industria como el turismo es la confianza que la gente puede tener en que la va a pasar bien, en que va a disfrutar unas vacaciones. Pero volvamos otra vez al punto... Pero es que si seguimos así en Honduras, también va a tener miedo la gente venir aquí. Pues. Ese es el punto. Entonces yo quiero cerrar únicamente mi alocución con este pensamiento, Raúl, Jimmy y Pami. Hay crisis que son inevitables. Todos los países pasan por crisis. Algunas, como digo,
no se pueden evitar porque provienen de factores externos o de factores que, los gestionadores o los policy makers, como dicen, no pueden controlar. Pero hay crisis que son absolutamente evitables. Y para mí, Raúl, es muy descorazonador darme cuenta de que tuvimos una crisis tremenda por la insensatez y la inmadurez de un gobernante hace 8 años, ¿no?, de no cejar, aun cuando prácticamente todos los sectores del país le decían que estaba equivocado. Y eso provocó una crisis innecesaria, una crisis que con solo sentarnos a conversar y a debatir amigablemente y no cerrarnos, hubiera podido evitarnos tremendos desafueros. Creo que todavía no nos hemos podido levantar Raúl, un estudio que elaboró la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa reveló que entre julio y diciembre del año 2009 las ventas en el Distrito Central cayeron en 70%. Y como bien decía Jimmy al comienzo, lo que estamos viviendo ahora, en principio, es peor. Yo no había visto una cuestión como la que vi hace una semana y media. O sea, como la que estamos viviendo hace una semana y media. Perdón, termino con esto. Primero, violencia. Protestas, sí, pero con violencia y con saqueos a agencias bancarias, a supermercados, ¿verdad? Pero no en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, en todo el país, claro, totalmente masificado. Y segundo, una policía que se acuartela en vez de salir a defender, ¿no?, y que dice, no, simplemente nos hacemos para eso. Y solo no estoy haciendo juicios de valor, ¿verdad? No estoy haciendo juicios de valor, no estoy diciendo si es bueno o es malo. Lo que estoy diciendo es que esto no se había visto nunca en el país. Y ojo, creo que todavía estamos a tiempo, clase política de Honduras, de sentarnos, conversar, ponernos de acuerdo y llegar a un arreglo que implique fundamentalmente cumplir con la ley hondureña, porque creo que el gran problema tuvo su raíz en el incumplimiento de la ley, en pasarnos la Constitución como siempre hemos hecho desde hace 36 años, pasarnos la Constitución por donde nosotros querramos, hacer de las leyes, del cumplimiento de las leyes, solo lo que nos conviene y pasar por alto lo que no. Me parece que esa no es la actitud correcta. Un país que funciona adecuadamente, una sociedad que no tiene violencia, que no tiene confrontación, es aquella en donde las leyes se cumplen sin mayores discusiones. Yo creo que es importante que empecemos por ahí e invito a la clase política hondureña a que comencemos por revisar, hacer un examen de en qué estamos fallando en eso, en el cumplimiento de ese pacto social que tenemos nosotros que se llama Constitución de la República y cuerpo legal. Sí, don Jimmy. Mira, yo creo que Julio toca un punto que es importante. ¿Por qué tenemos que vivir repetidamente en corto tiempo situaciones similares? Porque lamentablemente los ciudadanos hondureños han permitido que los políticos destruyan la institucionalidad, el Estado de Derecho. Y es por eso que podremos ir a gritar al mundo que Honduras tiene los mejores puertos, que estamos conectados, que la naturaleza, que somos trabajadores, que tenemos mejores reglas, pero si no tenemos institucionalidad, no tenemos seguridad jurídica, de nada nos sirve. Yo creo que aquí es un problema, como dijo, la crisis del 2009 fue una acción de Manuel Zelaya Rosales. La crisis de hoy día es Juan Orlando Hernández. Por los dos, por no respetar el marco jurídico, por no respetar las reglas de juego, no respetar a los hondureños, en otras palabras. Creo que Honduras, hoy estamos viviendo una circunstancia que realmente lo que tenemos es minimizar los efectos negativos que tenemos. ¿Qué es lo que queremos como empresarios? Buscar la viabilidad de que el efecto no sea tan negativo y que nos permita seguir operando y que realmente podamos
seguir invirtiendo o que realmente podamos restaurar los daños colaterales que hemos tenido. Y cómo normalizar los ambientes, porque hoy por hoy lo que estamos viendo es una ciudadanía separada en dos sectores. Y no es que realmente hay una enemistad mental. Y eso eso no se arregla así de la noche a la mañana. Y por eso que necesitamos que se salga la verdad, los resultados del tribunal con una credibilidad internacional y de la mayor parte de los hondureños en ese sentido. Y solo un actor como la OEA o la Unión Europea nos puede ayudar a buscar cuál es la verdad más cercana a esa verdad que necesitamos los hondureños para saber quién ganó. Lo otro que es importante nosotros es, Pami lo dijo, en el sector de turismo, se perdieron empleos temporales. En el comercio, en la industria, también se perdieron los empleos temporales. O sea, toda esa juventud o toda esa gente que han dado que realmente que no ha tenido una oportunidad, esta vez lo están perdiendo en su mayoría. Esa temporalidad, esos ingresos extras para poder... ¿Y qué va a significar? Una dinámica negativa en el comercio. ¿Ah? O sea, como dicen, se pasearon en la Navidad de muchos. De todos, creo yo. ¿Verdad? Y entonces, pues, eso es importante, ¿no? Porque para algunos de los políticos siempre van a tener buenas Navidades. No, sí, pero te voy a decir algo. Hasta el político que gane, o que lo nombren, o que quede, va a quedar con problemas. Y como lo dije yo... Aquí le estaba escribiendo como empresario sanpedrano, que ya le voy a leer. No, la Navidad no va a ser buena para nadie. Así es. Así como estamos. Así es. Sí. No, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cómo hacer? No solamente para no perder, porque ahorita perdimos los empleos temporales, pero ¿cómo hacer para que los empleos permanentes se pierdan? Toda esa gente que perdió sus negocios, ahí se fueron, empleos permanentes se van a ir. Si no tienen la dinámica de la reconstrucción, de regenerarse, de volverse a rehabilitar en el corto tiempo. Entonces, solo te interrumpo, me dice un empresario de San Pedro Sula, saludos a Pami, a Julio y a Jimmy. Un 70% de la población está en contra del gobierno. Te creo que se va a quedar el gobierno, pero la gente está en contra. El 19 me voy para Guatemala. El único destino de Honduras, recién puso, viene oyéndonos por la radio. El único destino de Honduras hoy por hoy que tiene potencial es Roatán, porque la gente lo reconoce como Roatán y no como Honduras, lo que estábamos platicando. Estamos muy de acuerdo, pero creo que, mira, todo va a ser, en primer lugar, si los políticos van a tener la capacidad de saber que ninguno de ellos va a poder gobernar por sí mismo. O sea, ¿qué es lo que viene después de lo que es el dictamen del Tribunal Supremo Electoral? Son las acciones más inteligentes que debemos de presionar los sectores para el entendimiento de los políticos que realmente por sí solos. Porque uno, Partido Nacional, Juan Orlando, va a tener problemas porque la gente, ese antijó, es fuerte y no va a poder gobernar muy fácil con la gente negativa. Y el otro, si gana Narrala, no tiene la institucionalidad que lo va a respaldar. Entonces, ¿qué se está entendiendo? Que ninguno de los dos va a poder gobernar por sí mismo, sin la cooperación del resto de los partidos políticos y de la ciudadanía, de la sociedad civil, para poder hacer un gobierno de todas las partes, para poder lograr una estabilidad. Porque lo que necesitamos es tranquilidad, sosiego, volver a construir la credibilidad y el respeto, pero ir construyendo. Van a ser difíciles los dos gobiernos y que nos va a llevar un buen rato volver medio a una normalidad. Lamentablemente hemos perdido toda esa parte macro y todo eso que habíamos recuperado. Hoy ahorita podría estar en tela de juicio de perderla en poco tiempo. Don Pami. Sí, mira Raúl, la verdad que lo que es triste entre todo esto
es que Julio decía que es gente insensata. Yo no creo que sea insensato, yo creo que es gente inteligente la que está ahí. Tal vez son insensibles al dolor de las personas. Que eso es lo que no puede ser por un interés personal egoísta. Y eso es lo que no podemos permitir. Pero yo creo que estamos a tiempo de salvar la situación. Hagamos conciencia con esa gente, con esos dirigentes. Y repito, yo creo que es gente inteligente, gente de éxito. Son líderes. Por favor, resuelvan. No es posible que como personas inteligentes se sienten y conversen y que pongan las reglas del juego, que digan qué es lo que quieran. Y invitemos a la gente de afuera que nos acompañe, pero al final la decisión la tienen que tomar los actores principales. Ayer, Raúl, te estaba escuchando, tú tenías un invitado aquí al señor Sosa. Bueno. Excelente. Me pareció un hombre bien objetivo. Un hombre realmente ponderado. Y le dice, mire señor, aquí podemos buscar 20.000 soluciones y hacer 20.000 planteamientos, pero si los actores principales no se ponen de acuerdo y aceptan las reglas del juego, no vamos a salir de este asunto. Y podemos inventarnos 20.000 soluciones y no se va a resolver el problema si los actores principales no están de acuerdo. Entonces, por favor, busquemos soluciones y repito, que sea pronto y que sea justa para todas las partes. Y allí me lo está diciendo, no va a ser fácil gobernar. Va a haber que haber un replanteamiento de todas las políticas. Habíamos avanzado en el caso de turismo. Me preocupa tanto porque nosotros hasta el 2008 éramos uno de los países que más crecíamos en la región. Éramos ejemplo. Era maravilloso cuando se referían de Honduras en ese rubro. Pero ¿qué pasó? Se nos junta una crisis, como tú hablabas, una crisis externa, una crisis financiera mundial. Nuestro mercado principal es Estados Unidos y uno de los países más golpeados, inmediatamente sentimos el impacto. Pero el impacto más fuerte viene con el problema político. Y el problema no es el problema económico de momento, sino que es el problema de imagen. Sí. Nos costó, Raúl, hasta el 2014 volver a las cifras del 2008. 5, 6, 7 años lo recupera. Entonces ahorita venimos y mejoramos. Pero no dejo ir ese dato. Mejoran y pasa esto. Correcto, ¿entendés? Ese es el punto. Entonces, a ver, ese es el elemento, Pami. Mira, me gusta cómo lo estás diciendo. A ver, en el 2008 había una crisis creada por un factor externo. Ustedes no tenían control del asunto. Sin embargo, yo recuerdo que se le dijo al gobierno de aquel entonces, hagamos un plan anticrisis, hombre. O sea, defendámonos, veamos de qué manera Honduras puede. ¿No? Y como dice Pami, hay alternativas, fomentar el turismo interno. Las industrias tratan de recomponerse cuando se dan situaciones de ese tipo. Ahora, de repente se viene, yo le llamaba a eso la crisis gemela, ¿verdad? Porque teníamos una crisis externa que nosotros no podíamos controlar, pero luego una crisis interna que era una cuestión provocada por nosotros mismos, que provocamos nosotros, repito, por nuestra inmadurez política. Ahora, voy a decir algo adicional. Después de esa crisis, que nos dejó lecciones claras, duras, vino una comisión de la verdad y la reconciliación acá al país. Jimmy hablaba algo al comienzo también. Jimmy decía... Tiene que volver a la comisión. Espérame. Jimmy hablaba algo. Jimmy decía, mire, no es posible, ¿verdad?, que esta situación se esté repitiendo lo mismo del 2009. Vino esa comisión, hizo una serie de recomendaciones. Nuestros políticos agarran las recomendaciones que le convenían y las cumplen. Pero hay una serie de factores. Por ejemplo, Raúl. Sí. Por ejemplo, no había en la Constitución de Honduras un factor que le permitiera una salida a una situación como la que se dio cuando el presidente no cumple con su cometido. Al presidente Zelaya se alegaba en aquel tiempo, se le tuvo que defenestrar y mandarlo a Costa Rica, lo cual se vio horrible a nivel mundial. Allá lo tiraron, ahí va, fuera. Y que lo hayan mandado precisamente a Costa Rica. Sí. Pero bueno, lo tuvieron que defenestrar porque no había forma de destituirlo legalmente. No lo contemplaba la Constitución nuestra. Entonces, se tomaron medidas para evitar que una cuestión de esta volviera a suceder. No se tomaron, ¿verdad? Se dieron una serie de situaciones adicionales en el país
Y esos puntos de la Comisión de Reconciliación no previó. Se recomendó hacer reformas a la ley electoral. Se recomendó hacer cambios al estamento legal de manera que esos hechos no se volvieran a dar nunca más. No se hicieron los cambios. Del menú de recomendaciones que se trabajó por la Comisión de Reconciliación y la Verdad, la parte más importante, la parte fundamental que podía evitar que se diera una crisis, nuevamente no se cumplió, no se hicieron los cambios. Respuesta, lo estamos repitiendo. Pero ¿sabe por qué, Julio? Porque no hacemos caso. No, nos están diciendo que es lo que tenemos que hacer y no hacemos caso. Me acordaba ahorita yo cuando entrevisto a una persona que quiero contratar para que trabaje conmigo, me llevan los currículos, me llevan un montón de cosas, experiencia y todo. Y al final solo les hago una pregunta. Oye, me digo, vos haces caso. Porque si haces caso nos vamos a entender. Y ese es el problema que tenemos en el país, que nos vienen, nos recomiendan y nos dicen y no hacemos caso. Y aquí están las consecuencias. A mí me parece que yo lo he observado en esta semana y media, casi 2 semanas ya. Realmente hay una suerte como de frescura, por decirlo de alguna manera, de cinismo, por decirlo sin un eufemismo, en muchas personas que están a cargo de toda esta situación, que hablan de cumplir con la ley, hablan de ser respetuosos, hablan de ser democráticos, y solo cumplen con una parte de la ley. Y fíjate, incluso en nuestra cultura cristiana, Pami, porque somos de una cultura cristiana independientemente de nuestro credo, ¿verdad? Está muy claro que con solo una transgresión que vos hagas ya estás manchado. ¿No? Que la ley se cumple, en este caso, en el caso de Honduras y en el caso político, la ley tenés que velar por el cumplimiento en su totalidad. Cuando vos jurás ante la Constitución de la República, decís prometo defender y proteger y velar y cumplir y hacer cumplir las leyes de Honduras. Y eso lo juramos todos. Y todos los que tenemos algún cargo, por muy mínimo que sea. Lo juré yo cuando tomé mi promesa como vicerrector de la universidad. Lo hice también cuando tomé mi promesa como presidente del Colegio de Economistas. Lo hace el presidente, lo hace Jimmy como Rotario, lo hace todo el mundo. Pero sin embargo, cuando no nos conviene, cuando violentan nuestros intereses particulares, la ley nos importa un bledo. Y esa es la diferencia entre vivir en un país como Honduras y un país de leyes. No voy a mencionar ninguno que fragmente opiniones. Un país como Finlandia, o un país como Noruega, o un país como el mismo Chile, ¿verdad? En donde la gente que no cumple la ley simplemente es castigada, llámese presidente de la República o llámese obrero de una empresa. Julio, te doy un ejemplo. Tú hablabas del turismo y hablabas de Costa Rica. Costa Rica en los 80s le apostó al turismo y crearon una ley para incentivar y crear un entorno amigable a la inversión extranjera. ¿Y sabes qué sucedió? Que esa ley, no importaba quién era el presidente o quién era el ministro de turismo de turno, la ley se respetaba y se cumplió y se mantuvo por 20, 30 años que no se tocaba porque se respetaba. Ahora ya no la necesitan porque ya Costa Rica es un destino de turismo de categoría mundial. Pero por supuesto. Tiene un prestigio, como te decía el señor alemán, es Costa Rica, y como te dicen aquí, no tiene la belleza que tiene Honduras, no tiene la gente linda que tenemos nosotros, pero somos un desastre. Un día sí, un día no, un pasito para adelante, un pasito para atrás, y vamos peor que la canción esa, despacito, despacito. Correcto. No puede ser. Tenemos cosas positivas. Perdón, Jimmy, solo cierro con esto. Solo déjame hacer una pausa. Sí. No he pasado los anuncios y me van a reclamar los anunciantes, pero ese empresario venía para Tegucigalpa para una reunión importante y me escribe, lo voy escuchando. Aquí voy de regreso para San Pedro. No hay paso por 2 caminos de Villanueva. Imagínate, qué bárbaro. Por suerte él puede agarrar un avión y venirse a la reunión. Imagínate. Bien, vamos a una pausa. Estoy con el presidente del Colegio de Economistas, don Julio Raudales, con el presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales, don Jimmy Dácares, y con el vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, don Pami Marinakis. Por cierto, yo considero, enfóquenme a Pami, que es injusto que a un hombre como Pami Marinakis nunca le hayan dado todavía el Ministerio de Turismo. Ya volvemos.
Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Yo también. Bien, continuamos. No te preocupes, parte. Es que me dice Julio, ya estás al aire. No te preocupes, le digo, es parte. Bien, ¿afectará esto? ¿Qué advertencia lanzó hace poco la calificadora de riesgo Moody's sobre el crecimiento económico de Honduras para este año, considerando la actual situación política? ¿Cómo quedamos? Sí, mira, como bien decían mis colegas, Honduras había recuperado, le había tomado mucho tiempo, pero había recuperado ya el camino. Honduras no ha sido un país de crecimiento alto, no hemos tenido una cultura de producción. Solo esto, me dice Hilberto Espinal, coreanos del sur cancelaron su venida, serían socios del Banco Centroamericano de Integración Económica con unos 500 millones, me imagino, de dólares para infraestructura. Sí. Sí, eso definitivamente que afectaría negativamente al país. No creo que vaya a suceder, ojalá que solo haya sido un aplazamiento del viaje y a la decisión de ser socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica está tomada, Raúl. Pero te decía que Honduras no ha tenido una cultura de crecimiento muy elevado, ¿verdad? Históricamente, en los últimos 50 años, el país ha crecido un promedio de 3% anual. Eso no sirve para reducir la pobreza ni para desarrollarnos. El país tiene que crecer por lo menos a 6% anual. Yo diría que en un lapso de unos 10 o 12 años para que se pueda de verdad ir saliendo de la problemática estructural que el país tiene. Sin embargo, como bien decía Pami, que me gustó muchísimo su alocución, cuando dijo el problema que se dio en el 2008, ya habíamos tomado el camino del crecimiento a través del turismo y de repente caemos en esa crisis internacional y después viene la crisis interna y nos volvemos a hundir. El país en general estaba retomando el camino. El camino para volver a su crecimiento normal, que no es bueno, repito, yo lo digo mucho, crecer al 3%, crecer al 4% no es bueno. Tener un déficit fiscal como el que tenemos nosotros ayuda, pero no es suficiente, se requieren muchísimo más. Sin embargo, Raúl y colegas, la caída en esta crisis definitivamente que nos deja en el riesgo de perder lo poco que habíamos logrado reconquistar en estos últimos 8 años. Ojalá que no suceda, creo que todavía estamos a tiempo de recuperar. Yo no quiero ser pesimista, yo quiero simplemente hacer un llamado a la cordura nuevamente a nuestros políticos para que evitemos que una situación como esta se dé. Hay un daño, por supuesto, el daño en este momento es coyuntural. A mi juicio todavía no se provocan daños fuertes a la estructura económica del país, pero sí tenemos un riesgo en este momento que podemos evitar. Y lo podemos evitar si hay un acuerdo claro para que el Tribunal Supremo Electoral pueda, en base a la ley hondureña, hacer lo que corresponde para determinar quién ganó las elecciones y que rápidamente volvamos nosotros a nuestro trabajo normal, sin que se vaya a ver afectado, repito, la estructura económica del país, porque esto sería terrible. Aquí nos hemos concentrado mucho en hablar de la Navidad, claro, estamos dolidos. Como bien, yo sí estoy de acuerdo con Raúl, la Navidad a todos nos la amargaron, ¿no? Ya esas torrejas van a saber distinto este año, pero es más peligroso el daño estructural que se le puede hacer a la economía de persistir esta problemática. Honduras tenía un plan 2020, o tiene un plan 2020 que está, digamos, llamado a reactivar a muchos sectores económicos del país y generar empleo. Tenemos un plan de nación que está llamado a generar una ciudadanía activa. Démosle viento a estas leyes que son importantes para el país y olvidémonos un poco de este tema. La política tiene que ser siempre un medio y no un fin en sí mismo para lograr el desarrollo de la ciudadanía. Mira, saliéndonos un poco y para hacer un poco más ameno, los hondureños tenemos las siguientes alegrías.
La Semana Santa porque no va a trabajar y va de vacaciones la gente. El fútbol, nos eliminaron del Mundial. Amamos la política, estamos en un gran lío. El feriado morazánico. ¿Qué otro feriado hay? En octubre. Sí, el Bueno, y las Navidades, que es la época. Y la Navidad. Yo aquí estaba reclamando este montón de mujeres que trabajan en el canal que por qué hoy 8 de diciembre no veo el árbol en la entrada, porque a la gente le gusta la Navidad. Aquí trabajan un montón de mujeres, ya las regañé hoy a todas temprano, que qué les pasa, que se pongan las pilas. Para mí, no, vamos con Jimmy. Tenemos un problema de género. No, porque se supone que las mujeres hacen el árbol. Claro. Y aquí hay un montón. Allá está Pamela, que es una. Le dije a Elena Álvarez, le dije a Carmen temprano, a todas. Es que de verdad el hondureño vive la Navidad. Y ahorita estamos, ¿y cuándo deciden? Y si deciden el 24 de Pregúntame a mí si es cierto que las mujeres hacen el árbol. bueno. El comercio comienza las navidades desde octubre ya. Y si deciden declarar el presidente a quien sea, el 24 de diciembre. Mira, no, yo creo que esperemos que no vayamos Pero largo. son cosas el que daño podrían... está hecho. No importa quién llegue. ¿Ok? Y cómo llegue. Lo que necesitamos es... Tiene razón, Julio. Aquí ya la esposa me dijo, ¿qué le pasa con las mujeres? Hagan el árbol ustedes, dije. La OEA y la Unión Europea son las que nos tienen que colaborar con conseguir un resultado más cercano a la verdad. Hay una situación muy importante. Creo que a Luis Zelaya lo han castigado hasta los mismos correligionarios, el sesgo político y todo eso. Pero haberle entregado, aunque sea el 82% de las actas, a la OEA, puede ayudarnos para que las mismas organizaciones internacionales puedan verificar los resultados y dar una estabilidad. Porque tenemos un partido nacional que dice que es el 100, pero sabemos que en realidad no entregó el 100% de las actas, pero pudo haber entregado un 95%. Libertad, el partido Coema Alianza, no sabemos cuánto, porque no han enseñado nada. Y entonces Coema y no la van a enseñar. Entonces, ante esa carestía de poder tener documentos de verificación, entonces Coema se tiene que ir con lo que se tiene, para que realmente nos acerquemos a la verdad, porque lo que queremos es acercarnos a la verdad, para que todos lo podamos acompañar, no importando quién, y que podamos trabajar con el que sea el ganador. En lo particular, para mí van a ser difíciles los dos gobiernos, porque yo no deseo que continúe en la forma de gobernar Juan Orlando en el sentido del autoritarismo, la pérdida de la institucionalidad, ese dominio. Yo creo que esto le tiene que dar una lección y decirle, señor, no es el camino correcto de gobernar, tengo que cambiar. Pero es la oposición política que le tiene que ayudar a la presión también a cambiar su forma de gobernar para que realmente los hondureños podamos tener oportunidades. Y tampoco quiero una forma que Narrala y Mel se pongan de acuerdo cómo gobernar y sin institucionalidad. Entonces son cosas que realmente nos vienen tiempo difícil para ambos. Pero es la sociedad civil la que tiene que hacer la presión para poder obtener en menos tiempo un acuerdo nacional, un acuerdo político que realmente nos ayude a convivir para que estos daños, que estamos muy sectorizados, solo hay dos bandos aquí, los intermedios, los grandes ausentes en las elecciones, brillan por su ausencia y siguen siendo nulos porque no se dan a conocer. Pero es muy importante, es importante que realmente restablezcamos esa dinámica. Honduras tiene que reconstruir esa pérdida que vamos a tener, no va a ser fácil. No va a ser fácil, se necesita mucho esfuerzo de todos y trabajar conjuntamente. Ya no podemos seguir, si vos dijiste esto, si vos pensás esto, o sos enemigo o sos amigo. No pueden haber esos extremos de descalificación. Por lo tanto, Coema, es cuestión de credibilidad. Y aquí, Coema, creemos que la comunidad internacional es la que nos puede ayudar
a tener un termómetro de poder reconstruir nuestro país como árbitro, no como imposición ni sustituto de lo que es nuestra institucionalidad. No queremos una especie de Sisi que realmente destruyó más bien la institucionalidad en vez de apoyarla. Necesitamos una institucionalidad que tenga libertad y que tenga fortaleza por sí misma. Don Pami. Sí, la verdad, Raúl, que... Lo vi bien pensativo. Sí, es que no quiero andar señalando a nadie ni culpando a nadie, porque yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad en esta situación. Unos porque no actuamos, otros porque dejamos de actuar, otros porque no protestamos o no decimos las cosas como deben ser, pero ya no es el momento de estar haciendo señalamientos. Aquí es de que nos sometamos a la verdad, que sea una decisión de lo que el pueblo quiere. Yo visité varias mesas el 26 de diciembre y realmente me llenaba de orgullo como hondureño de ver el civismo, cómo la gente vive en familia, con sus niños, con sus nietos. Cierto. Digo, eso es lo que somos los hondureños. El hondureño no es aquel extremista, no le gusta las cosas radicales. Y me recuerdo en la primera elección que participó el presidente de Pepe Lobo, que era de la mano de hierro y hablaba del puño firme y que quería poner la pena de muerte. Al hondureño no le gustó. No somos extremistas, no somos radicales. El otro lado, después el presidente Zelaya empieza a coquetear con la extrema izquierda y nos lleva en ese proceso y el pueblo tampoco le gustó. Te demuestra que el hondureño es gente pacífica, gente que no quiere estos relajos, pero lo estamos llevando a eso. Y esas consecuencias que estamos viendo es el resultado de intereses políticos mezquinos que no nos merecemos los hondureños. Yo creo que ya es el momento que nos sentemos, pero que gente pensante, gente inteligente. Estoy seguro que la gente que tiene Mel Zelaya, la que tiene Nasrallah, tiene gente buena, gente pensante. No es posible que sigamos en este pleito. No podemos estar luchando entre nosotros mismos los hondureños. La lucha debería de ser contra Nicaragua, Guatemala, Panamá, pero luchar para que vengan las inversiones. Luchemos para ser competitivos, para crear un entorno amigable, para que se eleve el nivel de vida de los hondureños. Construyamos una sociedad digna, que los hondureños nos estamos orgullosos de decir, este es mi país, que es bello y que tenemos gente linda. No es justo que nos estén llevando a eso. Ojalá, por eso insisto y repito, que sea pronto, no se puede prolongar esta situación. Cada día que pasa se agrava la situación y que sea lo más justo posible. Eso es lo único que pedimos. Queremos seguir trabajando en paz, que es lo que los hondureños necesitamos. Julio. Yo suscribo las cosas que han dicho aquí mis colegas Jimmy y Pami, porque entiendo que para un empresario, para una persona que genera empleo, este asunto es sumamente delicado. Significa muchas veces la diferencia entre la estabilidad económica y el desahucio. Lo mismo, y creo que en mayor medida, para los trabajadores del país. Hace una semana, más o menos, Bloomberg, una de las empresas financieras más importantes de Nueva York, se pronunció sobre la problemática hondureña, expresó en principio su preocupación por el posible triunfo de Salvador Nasrallah. Evidentemente, el hecho de que se perciba a Salvador Nasrallah y a la alianza más por el lado de la izquierda genera alguna preocupación en los mercados financieros, y hablaba de que las calificaciones que Moody's y Standard & Poor's habían hecho podían tener una nueva caída, ¿verdad? Eso era lo que expresaba la revista esta de Bloomberg. Todos sabemos que Bloomberg es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Uno de los grandes empresarios. Pero luego ahora con lo que Moody's expresó en esta semana, creo que la situación ya se vuelve un tanto más compleja, porque una cosa es lo que Bloomberg habló sobre las posibilidades y otra cosa es lo que esta empresa Moody's estima que puede suceder si la crisis si la crisis política persiste. Yo creo que de todas estas cosas podemos sacar una lección. Es importante saber que el país está en el ojo,
que una revista como Bloomberg se pronuncie sobre el caso hondureño no deja de ser interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que ya estamos de entrada en las grandes ligas a nivel internacional, y esto es bueno, esto es positivo. Pero creo que cuando uno logra un estamento de ese tipo a nivel internacional, debe de cuidarlo y debe de hacer las cosas de manera que lo único que pueda suceder es que vayamos creciendo, que vayamos mejorando, que el hecho de que ahora nos estén viendo los grandes mercados financieros nos sirva para poder dar el salto hacia adelante y no más bien para caer en el desahucio, para caer en la incredibilidad. Yo creo que es importante que retomemos el camino y esto solo se hace, repito, Raúl, Jimmy y Pami, cuando se cumplen las leyes, sin ambajes, no las leyes que me convienen a mí. Yo puedo cumplir todas las leyes, pero si voy en la calle y el semáforo está en rojo y yo digo, no me importa, tengo prisa y paso, ya ahí estoy afectando. Entonces, no podemos hablar de ser democráticos, de ser demócratas, de ser personas amantes de la competitividad y de la gobernanza y del buen gobierno en el país, si únicamente cumplimos con las normas y las leyes que nos convienen, ¿verdad? Creo que ahí es donde la clase política de este país debe reflexionar y buscar un cambio de actitud para que de verdad el país se enfile hacia el desarrollo. Miren, señores del Partido Nacional, señores de la alianza opositora, este país no va a cambiar solo porque nosotros querramos. Este país va a cambiar si decidimos desde adentro de nosotros, como dirigentes, respetar las leyes, la Constitución de la República y el resto del tinglado legal para que de verdad podamos dar ese salto y dejar de crecer al 3, 4% e irnos a un crecimiento anual de arriba del 6 o 7% con trabajo para todos, con buena remuneración y buen ingreso para todos los trabajadores. Un televidente escribe, el pueblo hondureño demostró su compromiso, pero otra vez es víctima de los políticos. Los grandes cambios sociales requieren grandes tensiones. Por ser un pueblo permisivo y pacífico, es que los políticos hacen lo que les place. Nos vamos. ¿Qué dice don Jimmy Dácar, el representante de los industriales? Yo creo que Honduras tiene que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo, tiene que ser un veedor y obligar a que los políticos actúen con concordancia para recuperar la paz. Honduras ha suscrito demasiados tratados comerciales, una inmensidad que no lo hemos podido aprovechar a plenitud, porque la capacidad de producción no hemos tenido la facilidad de tener un gobierno facilitador para poder hacer las inversiones y poder ser competitivos a nivel mundial, y por eso que no hemos aprovechado. Y que esos mercados, pocos mercados que hemos tenido y que hemos podido alcanzar, no se pierdan porque hay una toma de carretera o porque hay un vandalismo, porque no hay acceso a los puertos, porque realmente y que los productos se pierdan. Cuidemos lo poco que hemos podido construir, no al vandalismo, no a la destrucción de las empresas, no a la destrucción de los equipos. Hay que proteger, porque eso también depende muchos trabajadores de esos puestos que realmente de trabajo. Las fuentes de trabajo, ustedes lo han visto, cómo nos ha costado ir construyendo las oportunidades de empleo y no las destruyamos lo poco que tenemos, sino más bien tenemos que ver cómo incentivamos mayor inversión para que realmente existan mayores oportunidades para todos. Los políticos no nos van a resolver. Necesitamos una fuerza de la sociedad civil, no controlada, sino una sociedad civil en general, para obligar a los políticos a hacer las cosas correctas. Y eso lo puede ser la diferencia entre la Honduras que tenemos hoy con la Honduras que queremos para mañana. Muchas gracias, Jimmy Dácar, representante de los industriales, es el presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales. Héctor Amador me envió una pregunta, pero cuando ya cierre julio, se la voy a ir a Julio. Don Pami Marinakis, su mensaje a la población. Raúl, yo creo que un mejor futuro nos espera, siempre y cuando tengamos la valentía de seguir luchando, de seguir trabajando y que peleemos por sacar adelante a las grandes mayorías de este país. Eso es lo que los hondureños necesitamos. Muchas gracias. Gracias, Pami.
Esta pregunta es del colega periodista Héctor Amador, a quien saludamos, lo escucho junto a David ahí en Radio Globo siempre. ¿Por qué no aplican por mientras congelamiento de precios? Hay economía de libre mercado, pero vía decreto se puede congelar precios para evitar la ola especulativa. Julio, si me contestas esto y luego tu mensaje. Sí, mira, un congelamiento de precios en este momento y por experiencia, o sea, no lo estoy diciendo... No, por eso dije que te iba a preguntar. Lo estoy diciendo por la experiencia que se ha vivido aquí en Honduras. Históricamente, cuando hay congelamiento de precios, existen los trabajos, existen las observaciones y también a nivel internacional, en cualquier país del mundo, un congelamiento de precios lo único que genera especulación, distorsionamiento y más problemas económicos. Esto sería lo más grave. Si usted quiere asegurarse que el país va a tener una inflación arriba del 10%, como sucede en otros países de aquí cerca, Congele. que tenemos a Venezuela con más de 750% de inflación, ¿verdad?, anual. Si usted quiere asegurarse eso, si usted quiere asegurarse que las tasas de interés, que ya están altas en Honduras, se disparen arriba del 50%, congele los precios. Le invito a que haga eso y le aseguro que la Navidad todavía va a ser más amarga. Okay. Solo cierro, Raúl y Jimmy y Pami, con una anécdota que contó una vez Facundo Cabral. Dice que se encontró en un concierto al presidente de la República Argentina y que ahí andaba su mamá, la mamá de Facundo, y que entonces él se la presentó, le presentó a mi mamá, señor presidente, y entonces el presidente muy contento le dice: encantado de conocerla, Sara, de verdad es un privilegio para mí, dígame en qué le puedo ayudar. Y doña Sara le dijo: con que no me joda es suficiente. El rol del gobierno en cualquier economía es no fregar al sector privado, para decirlo de manera más elegante que doña Sara, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante y hacia ahí deberíamos desfilar nuestras reflexiones, señores políticos. Gracias, Julio. Encantado. Gracias, Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas, don Jimmy Dácar y don Pami Marinakis. Tres personas que hoy creo que han actuado de una manera bien sincera, bien objetivos, imparciales, diciendo lo que se debe hacer para salir de esta crisis. Insisto, que los líderes del país políticos se pongan de acuerdo para que salgamos de este problema. Que Dios los ilumine y que volvamos a la tranquilidad que el país necesita para desarrollarse. Buenos días, que tengan un feliz viernes. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.